Carlos Blanco, nacido en Madrid en 1986, es doctor en filosofía, doctor en teología y licenciado en ciencias químicas. Las carreras las cursaste simultáneamente y las concluiste, si no calculo mal, con 21 años. Has publicado más de 20 libros. ¿Ya vas por él? ¿Cuál es? ¿22 o más o menos? Pues bueno, es que ahora de hecho va a salir otro. Vale. Tendría que volver a hacer la cuenta, pero son 25, sí, vamos. Ostras, Lo que vale, pasa es que a bien. veces estás en otro y siempre me meto en el siguiente y se me olvida cuál he hecho antes. Sí, sí. Pero Ok. 25 creo que ahora mismo se había el Wow. completo. Sí, sí. Y bueno, además de muchos artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales, versan sobre filosofía, historia y cosmología. Actualmente profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y veo que miembro de la World Academy of Art and Science desde el 2015, también miembro de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes, con sede en Salzburgo desde el 2016 y miembro fundador de The Altius Society. Vale, esto me llama la atención. O sea, no sé si podrías como explicarnos un poco en qué consiste ser miembro. Es decir, ¿es un mero título honorífico como reconocimiento por tu labor o comporta ciertas obligaciones o ciertas facilidades? ¿Cómo funcionan? Bueno, depende de la institución, ¿no? O sea, las academias sí tienen un componente honorífico, Ujú. pero luego organizan muchas actividades, ¿no? Por ejemplo, la Vuelta Academia organiza muchas conferencias. Yo he estado en varias, he estado en Dubrovnik, he estado en Roma, luego online, pero estuve en una en Belgrado, participé en una en Belgrado, no pude ir. O sea, que también depende de lo que tú quieras implicarte, ¿no? Involucrarte en las actividades. Y para mí ha sido muy estimulante. O sea, de hecho, por ejemplo, luego hablaremos, pero el libro de la integración del conocimiento en gran medida me vino inspirado por una serie de discusiones que tuvimos en Dubrovnik, en ese escenario tan bello, ¿no? A orillas del Adriático. Sí, tiene un componente honorífico, ¿no? Evidentemente, y luego pues conoces a personalidades de muchos ámbitos científicos, académicos, sociales, a nivel internacional. Y Altius Society es distinto, porque yo soy el cofundador, o sea, la fundé yo. Ujú. Y bueno, era un proyecto que yo tuve al volver de Harvard, pues yo me di cuenta de que echaba de menos, añoraba esa capacidad de dialogar de manera interdisciplinar con personas brillantes de muchos ámbitos, y que eso era un estímulo intelectual que aquí en España era más difícil de conseguir. Y Ujú. entonces con uno de mis mejores amigos, que también había estudiado en Harvard, pues decidimos organizar una serie de tertulias, coloquios, de una manera discreta, un petit comité casi al principio, y lo hicimos en Oxford porque otro de nuestros mejores amigos estaba haciendo doctorado en Oxford y nos consiguió salas, etcétera. Y esto empezó a crecer, y a partir de la tercera conferencia ya empezamos a traer premios Nobel. Ya hemos tenido 10 premios Nobel en todas las Wow. especialidades. Hemos tenido pues de los mejores profesores de Oxford, de Harvard, y para mí ha sido muy estimulante porque todos aquellas grandes mentes con las que yo soñaba hablar en algún momento, cuando yo era un niño, un adolescente, Claro. pues muchos de ellos y de ellas he podido invitarlas a Oxford y estar un fin de semana en una en conferencia, discusión, en las cenas en los colleges. Para mí esa ha sido una experiencia enormemente estimulante, y ya te digo, y me siento muy orgulloso. Es un proyecto yo lo llamo cooperación intelectual, ¿no? O sea, de cooperación brillantes de muchas disciplinas, pues de ahí te salen, casi por combinación de posibilidades o propiedades emergentes, o llámalo como quieras, te salen ideas muy interesantes. Y además lo que me ha sorprendido es la respuesta, porque todo el mundo va de manera altruista, ¿no? No hay recursos para remunerar a personalidades que, fíjate, lo que cobrarían por Claro. una conferencia o un seminario, ¿no? Solo se les paga el viaje y la estancia. Y además en la Oxford Union, que es la Sociedad de Debates de Oxford, que es, yo creo, la sala más bonita, junto con la de la Biblioteca de Teología, es la más bonita de Oxford. Vale. Y también con gente joven, que ese es el otro aspecto, ¿no? O sea, poner mentes consagradas, pero también doctorandos de Oxford, de Cambridge, de muchas universidades muy prometedores. Y ya te digo, para mí ha sido algo extraordinario, ¿no? Me ha sorprendido porque a veces las mentes más ilustres son casi las más accesibles, y luego te das cuenta de que otros que no están a esa altura, pues enseguida ya te responden diciendo, bueno, pero mis honorarios están, Claro. que bueno, pues Claro. mira, Y, tenemos en esta sesión a 4 premios Nobel y no cobran nada, con lo cual ostras, decide ya tú si ves. quieres ir o no. Pero, Claro. Y te iba a comentar justamente esto que has dicho un sueño que habías tenido desde la adolescencia, ¿no?
tú justamente fuiste bastante popular, ganaste popularidad y fuiste conocido como el niño prodigio de España. Participaste semanalmente en Crónicas Marcianas Sí. y fuiste una especie de influencer ilustrado de la época, si lo acepta el No término. había redes sociales, pero bueno, sí, no otra cosa. Entonces, he visto algunas entrevistas donde comentas esto de la calificación de superdotado, niño prodigio. Me gustaría que reflexionaras un poco al respecto, pero sobre todo lo que me interesaría saber, porque esto sí que no lo he encontrado, es si te acuerdas como de cuál fue el detonante un poco de esa chispa de curiosidad, de investigar, de conocer, ¿no? Lo que te inició en el sendero del saber. Pues es una pregunta muy buena. La verdad es que no, es que ha sido algo siempre muy espontáneo, ¿no? O sea, esto, como era Max Scheler, ¿no? Que definía al ser humano bestia cupidísima, rerum novarum, ¿no? Deseosísima de cosas nuevas, ¿no? De Vale. esa curiosidad fáustica. Yo es que eso lo he sentido siempre, o sea, es que ha sido algo espontáneo, o sea, no he podido evitarlo, ¿no? O sea, pues desde muy niño pues me interesan mucho los animales, el mundo de la zoología, devoraba libros, luego me interesé por las civilizaciones antiguas, el Oriente Próximo, la egiptología, entré muy joven en la Sociedad Española de Egiptología, con 11 años, empecé a estudiar egipcio clásico. O sea, me gustaba devorar, he sido siempre como muy obsesivo, ¿no? Entonces un tema me obsesiona y me absorbe y me meto lleno en él y casi me devora, pero yo intento devorarlo también, ¿no? Entonces, no, ha sido algo como un proceso muy espontáneo, ¿no? Era pues que tú necesitabas, tenías esa curiosidad y hacías muchas preguntas y y bueno, pues evidentemente mi padre me dejaba algunos libros o me enseñaba pues, libros de historia del arte, por ejemplo. Pero ya te digo, ha sido siempre un impulso muy, una motivación casi espontánea, ¿no? O sea, que no podía evitar tener ese deseo. Claro, porque Y sí, pues, sí, perdón, perdona. solo inciso como tus orígenes o tu contexto, es decir, tu familia, ya pertenecía como a un mundo académico, de forma que más o menos fue un poco No, en herencia, absoluto, no, o... no. De hecho, soy el primero que ha ido a la universidad, vamos, de mi familia cercana y Vale. tíos, primos, tal. O sea, no, era, o sea, obviamente mi hermano ya que es más pequeño que yo, pues él es ingeniero, ¿no? También. Pero no, ha sido más, no, ya te digo, es que ha sido, y yo iba a un colegio público en Coslada, que es, está pegando a Madrid, pero es como un suburbio de Madrid. Yo lo que sí hacía, por ejemplo, es ir mucho a la biblioteca municipal, a la Margarita Nelken, y allí me pasaba horas y horas leyendo. O sea, es Vale. que eso, pero ha sido sobre todo, es algo muy, muy espontáneo, ¿no? O sea, no ha sido, por supuesto, ha habido estímulos que me han ayudado a potenciar eso, pero yo siempre digo que al final el mayor estímulo brota de uno mismo, ¿no? Mm. Es esa curiosidad. Y en mi caso estaba ahí, o sea, no es como que no lo podía evitar, ¿no? Y me sigue ocurriendo que no puedo evitar, si hay un tema que me interesa, pues plantearme muchas preguntas y pasar de un tema a otro y volver y seguir y sí, es esa espiral hermosísima, pero a veces también pues desasosegante, ¿no? Sí. Puede ser. Como esa calificación de superdotado, de niño Ah, prodigio, sí, bueno, es un tema interesante. Justo ayer me escribía vamos, una persona más que ha tenido una responsabilidad bastante importante en una empresa del IBEX y tal, y ujú, me mandaba me preguntaba, porque estaba interesado en investigar la inteligencia artificial, y dice, pero antes de inteligencia artificial quiero saber lo que es la inteligencia. Y claro, yo le mandé bastantes referencias bibliográficas de artículos como muy de referencia, o sea, bastante acreditados. Y dices, claro, el problema es que no hay una definición clara, o sea, claro, prácticamente cada experto al que preguntes van a encontrar mínimos comunes denominadores, propiedades comunes, que todo el mundo diría, pues tienen que ver con la inteligencia. Por ejemplo, para mí la capacidad de abstracción, a mí eso me parece que es claro, casi una nota, eh, condición necesaria, ¿no? O sea, es casi una nota inexorable, ¿no? De lo que es la sí, sí, inteligencia, la capacidad de relacionar lo distinto, de encontrar principios comunes. En el fondo la inteligencia es entender, ¿no? O sea, claro. comprender. Pero luego cuando ya entras más en detalle desde la psicología, no hay, de hecho hay una definición que consensuaron varios psicólogos, pero era muy amplia, ¿no? Como muy, Vaga, ¿no? incluso vaga. Esto es un poco Sí, como pasa en ciencias sociales definir cultura, ¿no? Todo el mundo cita la definición claro, tradicional de Sir Edward Taylor. La cultura es el conjunto de costumbres. Y dices, bueno, pero esto no es un poco aglutinante, ¿no? Pero no me parece una claro. definición así como en otros
otros conceptos de las ciencias pues están mucho mejor definidos. Entonces, no, yo creo que hay consenso sobre ciertas propiedades, pero no está claro cómo se conjugan exactamente en una definición, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta, es verdad, el tema de superdotación, es verdad que cuando yo iba a la tele como el adjetivo que se usaba y es así como más impresionante, ¿no? A mí bueno, yo creo que lo que se usa ahora más es altas capacidades, que yo creo que es más riguroso, incluso más intuitivo. Claro. Porque a veces superdotado parece que tienes superpoderes, ¿no? O sea, que haces algo. Y es simplemente que tienes una mayor capacidad de procesamiento y asimilación de la información, cuantitativa y cualitativamente, ¿no? Y eso te permite relacionarla de maneras que a otras personas pues, les costaría más esfuerzo. Yo creo que es eso. Entonces, es una capacidad de aprendizaje y de asimilación por encima de la media. Y esto se describe muy bien en la famosa campana de Gauss, ¿no? Que es al final el concepto de inteligencia hoy en día es estadístico, ¿no? O sea, significa que si tú estás en el centro de la campana de Gauss, es que tienes un 50% de probabilidades de encontrarte a alguien más inteligente que tú y un 50% de probabilidades de encontrarte a alguien menos inteligente. Entonces, cuanto más a la derecha de la campana de Gauss, menos probable es que te encuentres con alguien más inteligente que tú. Pero claro, ¿hay más inteligente qué significa? Porque yo he conocido a gente que tenía unas puntuaciones en cociente intelectual enormes, que dices, pero esta persona no ha producido nada interesante. Y dices, no, no. Significa que tienes mayor capacidad de procesamiento y relación de información. Pero no significa para nada que, por ejemplo, ya la gente se piensa que vas a tener un éxito enorme porque vas a descubrir algo en la ciencia o vas a crear una obra filosófica. No tiene por qué. La inteligencia, yo creo que a partir de un límite, no te garantiza, salvo quizás en parcelas muy abstractas de la matemática o de la informática, donde es puramente formal, pero no te garantiza que vayas a hacer una contribución a la humanidad. Claro, y también lo que creo que en una entrevista lo introdujiste, que hablabas de también la forma de medir, ¿no? El éxito es distinta en las humanidades que en las ciencias, bueno, duras. Entonces es como más factible medir ese éxito en lo que es facilidad de cálculo, que no en humanidades, que sería más bien como tener la capacidad, ¿no? O haber leído mucho al final, ¿no? En humanidades, filosofía, o sea, una cosa es la inteligencia, es como el conocimiento en potencia que puedes llegar a tener y su facilidad. La otra es el conocimiento de facto, todo lo que hayas leído, que te ayudará a responder mejor, ¿no? O sea, completamente de acuerdo. De hecho, yo creo que, bueno, en la ciencia también además depende de, bueno, en todo, de tu curiosidad, de tu motivación, de tu fuerza de voluntad, eso también influye mucho. Pero en la ciencia los problemas están más delimitados, ¿no? O sea, necesito explicar esto, resolver este problema. Entonces el que lo haga, pues puede ganar un premio Nobel, ¿no? Pero eso en general, o un descubrimiento que haga, ¿no? Pero en general no suele haber controversia con los Nobel de física, química y medicina, ¿no? Claro. Economía un poco lo dejo aparte porque no es... Economía, pero ya entramos en literatura, por ejemplo, pues hombre, ya puede haber más controversia. En la paz ni digamos, en temas que son más, que pertenecen al mundo humanístico, social, ya es más subjetivo. Y lo que tú dices estoy completamente de acuerdo. O sea, al final es verdad que una persona, tú lo ves, los filósofos muy inteligentes te hacen distinciones como muy pesas, pero eso no quiere decir, pero ha habido a lo mejor filósofos que sin ser tan listos a la hora de hacer esas distinciones, tenían una amplitud, te hacen es un pensador muy profundo y dices, pues al final, ¿de qué me vale que me hagas unas distinciones muy sutiles? Como fíjate la Edad Media de un Sescoto, ¿no? Todas las distinciones sutilísimas que te hacía. Pero ha habido otros pensadores que son más integrales, más profundos, pues no sé, yo siempre digo, por ejemplo, Hegel no me parece el más inteligente de los filósofos a la hora de hacerte distinciones. O sea, analíticamente me falla muchas veces, dices esto como no te has dado cuenta de que aquí. Pero en lo que es ambición, lo que llaman en inglés scope, pues honestamente, compáramelo tú con otros muchos, ¿no? Sí. Mientras que Berkeley, por ejemplo, que es muy bueno haciéndote distinciones, etcétera, pero luego pues te lleva a unas conclusiones que dices... Claro, exactamente. Sí. Claro, es que yo creo que es un poco, es lo mismo, esa es inteligencia que es técnica, ¿no? Filosófica, pero luego también es amplitud, ¿no? Horizonte filosófico. Claro. A mí me gusta mucho ese término inglés scope, sí. ¿no? El alcance. Y es más difícil de medir porque ya te digo, yo creo que y ahora mismo uno de los problemas de las humanidades, esto daría para otra conversación, es que claro, como en la universidad se están introduciendo baremos de medición extrapolados de las ciencias empíricas,
Ya, pues publicación en revistas. Pero claro, en humanidades, por claro. ejemplo, en filosofía, hombre, no digo que no sea importante, hay artículos muy importantes en historia de la filosofía, mira el de Hegel, del murciélago y todo, pero para mí sigue siendo más importante un libro, ¿no? Que es como una síntesis, una Sí. recapitulación. Entonces, si vas a valorar más los artículos, los papers por la revista en la que has publicado, etcétera, que un libro, no me convence del todo, pero bueno, son, ya te digo, esto daría para otra discusión. Claro. Y a colación de lo que estabas comentando, de un poco esta de distinción humanidades, ciencias, tú estudiaste, o sea, teología, filosofía, química, ¿no? Y si no me equivoco, esa vertiente de decidirte por química fue un poco como esa falta de rigurosidad científica, ¿no? ¿O cómo fue Bueno, exactamente? yo o sea, yo creo que o sea, a mí me ha gustado siempre mucho la ciencia, ¿no? Porque me ha encantado, tanto la física como la biología. Y bueno, surgió la posibilidad, porque química está a medio camino entre la física y la biología, ¿no? O sea, es como la conclusión de la física, pero también es el antecedente de la biología, ¿no? Para entender los Ajá, procesos biológicos, incluso neurocientíficos, perdón, neuronales, o sea, toda la neurociencia necesitas el fundamento químico. Pero para entender la química necesitas también el fundamento físico. Es verdad que luego al final lo que más me ha gustado no ha sido la química, sino la física, por un lado, que es ahora mismo de lo que más estoy viviendo, vale. sobre todo temas de mecánica cuántica, y la neurociencia, por otro, ¿no? Que sería como la culminación en complejidad, ¿no? Sí, Pero yo creo que el haberte metido de lleno a estudiar la ciencia, el haber estado también en un laboratorio, te das cuenta también de la precisión, ¿no? Que a veces en filosofía, como no tenemos esa restricción, bueno, pues podemos especular alegremente y usar conceptos de una manera, pero notas mucho, ¿no? Los filósofos que sí saben realmente de ciencia, porque también han estado haciendo algo de ciencia, claro. y los que simplemente hablan un poco de oídas, ¿no? O sea, yo a veces Sí, oigo gente que te usa el concepto de entropía o el teorema de Gödel de una manera que dices, "Hombre, es sí. que no tienes ni idea de lo que estás hablando, ¿no? Se nota mucho. Y ya te digo, yo creo que la visión científica del mundo es muy importante. No es que tengas por qué haber estudiado una carrera de ciencias, lo puedes hacer de otras maneras. Hoy en día hay Mm, más. Pero bueno, ya que se me presentó la oportunidad y esas edades que es cuando tienes más, bueno, porque luego ya te vas decantando, te vas concentrando, pero yo concibo la etapa universitaria como una expansión de claro. los horizontes, ¿no? Entonces Sí, sí, yo dije, oye, quiero hacer humanidades y ciencias. claro. ¿Y crees Y la que, filosofía es la reina de las humanidades, ¿no? ya, Soberanamente. también madre de las ciencias, ¿no? Por algunos, eso también Exacto, puede sí, ser a sí, sí, sí. O debate, sea, pero me gusta pensar eso al menos. vamos a ver, yo no creo, luego para esto es siempre el debate, ¿no? En lo que respecta al trabajo concreto, un científico no tiene por qué saber filosofía. O sea, No, una no, persona claro. que está estudiando eh, modificaciones de la ecuación de los gases en tal contexto para ver o síntesis de tal, o quizás en temas ya más, por supuesto, de neurociencias, quizás ahí es más cercano, o de física fundamental, imagínate, de interpretación de la mecánica cuántica, y hay Claro. muchos, de hecho, fíjate, en el Departamento de Filosofía de Oxford, la mitad o casi no sé cuántos están trabajando en filosofía de la mecánica cuántica. Ah, mira. Ahí quizás es fronterizo, pero en general, en otros temas, pues no, para necesitas. Y a la inversa, un filósofo que está trabajando en ciertos temas, a lo mejor no tiene por qué haber entrado en todos los detalles científicos, ¿no? Pero cuando sí hablamos de los grandes principios, las leyes, las ideas generales, yo creo que un científico sí se beneficia mucho de la cultura filosófica y un filósofo de la cultura científica. Claro. Y luego, además, ya con independencia de eso, yo creo que el saber de distintas áreas siempre es un estímulo. O Ujú. sea, nunca sabes de dónde te va a venir la inspiración. Sí, Entonces, igual completamente. que un filósofo, por ejemplo, nosotros, el gran problema, yo creo, un problema también en la educación filosófica, por lo menos en España, es que se da mucha cantidad de autores y de ideas tal, pero a veces no te da tiempo a profundizar en ellos. Y por otra parte, hay muchas tradiciones filosóficas que desconocemos, ¿no? Claro. Del mundo islámico se sabe muy poco, de la India, de China. Y a veces el introducirte en esos autores, pues te viene una chispa, ¿no? Te inspira, te estimula. O sea, yo creo que el tener el mayor número de fuentes es siempre Ujú. positivo, ¿no? Y con lo que Y decías la de... ciencia, yo creo, es el gran motor de inspiración para la filosofía, o sea, tanto las Claro. ciencias naturales como las ciencias sociales. ¿Y crees como justificada la distinción que sería como filosofía analítica, que sería justamente como ese intento de cientificar, y, ¿no? Como y convertir un poco en ciencia a la filosofía y la filosofía continental como algo un poco más, eh,
oscuro o, sí, Hombre, más la poético. distinción existe, de facto existe, ¿no? Porque es evidente que hubo una bifurcación que sobre todo ya se agudiza después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando Ujú. emigran, huyen, bueno, huyendo, antes incluso, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo, huyen muchos filósofos, por ejemplo, del Círculo de Viena, o huyen al mundo anglosajón. Y en Europa, pues al final hemos bebido más de fenomenología, Heidegger y luego todo lo que viene después, ¿no? Ujú. Entonces, de facto existe y es cierto que son culturas filosóficas muy distintas, o sea, son muy Claro. distintas. Yo quizás por personalidad, a mí como siempre me ha gustado integrar, yo en mi trabajo filosófico no puedo evitar unir perspectivas que convergerían más con la filosofía analítica, que es la parte más de intentar dotar de ese rigor científico a la filosofía o también de aplicar conceptos filosóficos a la ciencia, etcétera. Ujú. Pero a mí también me gusta mucho el arte, me interesa mucho el arte, la religión, la historia. Claro. Y entonces ahí, claro, a mí la filosofía analítica ahí se me queda cortísima, o sea, no me sirve. Así como la filosofía continental, cuando la aplico al otro, pues no me sirve, ¿no? Ya. Me lleva a callejones sin salida o atrolladeros o oscurantismos. Pero claro, al final el ser humano no es ambas partes, es la naturaleza, pero también es la cultura. Entonces, tienes que conjugar ambas herramientas. Yo hoy pienso, honestamente, quizás hace años no pensaba así, pero yo hoy pienso que la tarea de intentar convertir la filosofía en una ciencia es una tarea vana, está condenada al fracaso. Vale. Y de hecho, muchos de los que trabajan en filosofía analítica y quieren, al final, dices, bueno, esto que estás haciendo, pues dedícate directamente a la ciencia. O sea, Ya. porque si tú quieres hacerme una tesis sobre qué es la mente o qué es la mecánica cuántica, lo vas a tener que hacer pasando por los filtros de lo Sí, que sí, es una explicación científica. completamente. Así de claro. Entonces, o es que te da miedo porque eres un científico frustrado y no quieres tal, o es que, o qué ocurre, o sea, porque esto ocurre, muchas veces pasa, ¿no? O sea, yo lo Sí, veía sí. en, pues Mario Bunge, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, Ah, mira. pues está bien, una labor de divulgación, pero luego, ¿cuál es tu tesis? ¿Qué has aportado exactamente? ¿Qué dices? Claro. Estás un poco riéndote de que los filósofos no saben ciencia, pero tú tampoco has hecho ninguna aportación a la ciencia, entonces no sé dónde está Sí, sí. defendiendo. No, y entonces yo lo que creo es que tú usas las herramientas de la filosofía, que es el análisis de los conceptos, y dialoga con un científico y busca colaboración y a lo mejor puedes aportar algo. Yo creo que puede haber aportaciones muy interesantes en física, en filosofía de la mente. Pero esa idea de decir, yo soy ahora el científico de la filosofía y vengo aquí, ustedes lo que han estado haciendo hoy en día no te va a llevar a ningún sitio. Claro. Y por el otro lado, si solo haces interpretación, claro, al final la interpretación, hombre, hay algunas que son mejores que otras, pero tiene una sombra de subjetividad que si no introduces algún elemento de objetividad, ¿por qué tu interpretación y no otra? Esto en el fondo es pues como tradiciones estéticas. A mí me gusta más el gótico, me gusta más el barroco. Claro. Venía hace poco un artículo en The New York Review of Books sobre un libro que ha salido hace poco que hace historia de la filosofía inglesa desde el 17, tratándola como si fuera arte, ¿no? O sea, como igual que tú estudias los estilos artísticos, pues cada Vale. filósofo sería como un artista en vez de alguien que ha buscado la verdad objetiva. Claro, yo tampoco me quedo, no me gusta tampoco eso, ¿no? O sea, Claro. no, yo en eso soy más hegeliano y creo que la filosofía tiene que analizar conceptos y tener una solidez conceptual. Por lo menos esa Pero, pretensión, ¿no? De llegar. Es la pretensión de claro, verdad. de Si que no sea renuncias a ella ya simplemente te relajas, ¿no? una interpretación puramente voluble, subjetiva, no, pero también por supuesto, o sea, por eso yo digo que la filosofía en el fondo es un híbrido entre ciencia y arte y tiene que ser consciente de eso. Tiene Claro. que aspirar al rigor lógico en la argumentación, a no decir cualquier cosa, pero luego también tiene que imaginar y tiene que ser audaz. Y en esto es verdad que la filosofía continental sí hay gente que ha sido muy audaz, ¿no? El Claro. error es que te puedes equivocar y no tienes ese filtro. Por ejemplo, en ciencia tú di lo que quieras, pero luego si tu predicción no se cumple, pues modus tollens, ¿no? Fuera Bueno. falibilismo, ¿no? Popperiano. Más o menos, ¿no? Con matices. Pero bueno, yo creo que es que eso también es la belleza, ¿no? Del pensamiento filosófico, que tiene que volar sobre dos alas, o sea, necesita dos alas. Dos alas. Vale. La ciencia y el arte. Me gusta Y sí, por eso bastante lo de la interpretación, ¿no? De Sí, sí, cómo. es una bonita, bonita metáfora. Y ya yendo más a tu proyecto como más ambicioso, que es esta de la integración del conocimiento, que ya has hablado un poco, ¿no? Bueno, concretamente, no sé si del conocimiento o de la ciencia. Aquí ya empezaríamos un poco como... Ah, mira, esto es que me hace gracia que preguntes eso porque cuando expuse
el paper así inicial en Dubrovnik, en este seminario que te decía hace ya, pues, ¿Vale? en 2016, había un profesor americano, creo que él era de economía, no me acuerdo dónde venía, y él me dijo, dice, ¿te refieres a la integración del conocimiento o te refieres a la integración del conocimiento científico? Claro. ¿Sabes? O sea, que él me dijo, porque... Y yo dije, digo, mire, de momento, a mí lo que me interesa, y ahora voy a sacar un artículo mucho más detallado y tal, bueno, ya te lo pasaré, es, en el fondo, más que integración de conocimiento, lo que me estoy dando es integración de conceptos. Vale. O sea, de ver las distintas ciencias como sistemas no cerrados de conceptos, ¿no? Porque al final son cadenas, ¿no? Y un concepto de la física te lleva al de la química, etcétera. Pero de conceptos que tienen un potencial, una especie de campo explicativo y que a veces combinándolos te pueden dar lugar a nuevas ideas que no han sido exploradas por la ciencia y no han sido exploradas por la filosofía. A la inversa, y que pueden incluso servir a la ciencia y pueden también servir a la filosofía. Entonces, claro, cuando llegas al mundo de lo humano, al mundo de las humanidades, evidentemente es más complicado, ¿no? Eh, es más complicado identificar primero esas categorías. No hay un acuerdo, Ya. pues como siempre dices, pues estás haciendo física y dices, pues evidentemente el concepto de energía, el concepto de tiempo, el concepto de, bueno, de espacio-tiempo, evento, lo que quieras va a tener que estar ahí presente. Mientras que en filosofía es más complicado, sobre todo en temas humanísticos es más complicado, ¿no? Sí. Porque ya entramos en, puede haber cierto concepto, cuáles son las grandes fuerzas que mueven la historia, los grandes conceptos para explicar la mente humana, pero claro, ya no hay un consenso No, o tan firme. sea, Pero a mí lo que me el interesa es eso, concepto que es ver escojas, la conexión. sí, el Perdona, concepto que perdona. escojas, como ya te acabas, ya estás eligiendo cierta familia, ¿no? Por decirlo de algún modo. Claro. Y es como estado Hombre, elegir mental. Depende de... al seleccionar, evidentemente, siempre estás ya proyectando y también excluyendo. Pero por Claro. otra parte es que si no haces eso, pues no No, ni no. puedes avanzar. O sea, ya decía William James, ¿no? Pensar es seleccionar. Y bueno, y me permite conocer es determinar con arreglo a principios. Entonces, al conocer tú ya tienes que estar determinando y por tanto delimitando, ¿no? Clasificando. A mí no me pasa nada con eso, o sea, no tengo ningún problema por perder, porque al final esto es quizás el descubrimiento más profundo de la lógica en el siglo XX. Hay dos propiedades lógicas que son incompatibles en un sistema, ¿no?, de pensamiento. Incompatibles en su plenitud, ¿no?, en la plenitud de cada ellas, que es la consistencia y la completitud. Entonces yo prefiero hacer un pensamiento consistente pero incompleto a uno completo que pretende ser completo pero inconsistente. Vale. Hegel intentó hacer un pensamiento completo, que lo abarcara todo. Pero claro, tiene inconsistencias lógicas. Todos sabemos que la lógica de Hegel está llena de inconsistencias lógicas. Otros filósofos han sido menos ambiciosos, pero por lo menos te dicen cosas consistentes, aunque no sean completas. Tienes que jugar con ambas cosas. Claro. Entonces a mí lo que me interesa en la integración del conocimiento es ver esos hilos, ¿no?, conceptuales y sobre todo viendo cómo esos conceptos dan más de sí mismos, ¿no? O sea, que a veces los puedes incluso combinar, integrar, ¿no? Y en el texto este que te pasaré es más lo que uso es el concepto de las distintas interpretaciones del concepto matemático integral como analogía para entender lo que sería la integración de conceptos. Vale. Y justamente con esto de la integración de conceptos, me viene en mente como esa preocupación, por ejemplo, desde la psicología, o esa pregunta de como si, por ejemplo, la neurociencia, la neurología, podría llegar a reducir la psicología a sus conceptos. No sé, ¿qué opinas? Sí, bueno, sí. Yo es verdad que, bueno, también uno va cambiando. Yo hace tiempo era bastante reduccionista, ¿no? O sea, yo pensaba que sí y no me importa y no me preocupa para nada que pueda reducir. Igual que, fíjate, yo estoy de química, pero la química se reduce perfectamente a la física. O sea, Claro. toda la tabla periódica, que es la base de la química, te explica por la teoría de los orbitales moleculares y eso es mecánica cuántica al final. Vale. La biología ya es más difícil porque, bueno, el origen de la vida no sabemos si lo podemos explicar solo Claro. Ya sería un primer diciendo que estadio, sí, ¿no? pero claro, Como o sea, no lo sabemos, ¿no? Y no sé si vamos a saber nunca cómo surgió la vida, porque claro, tú puedes dar claro. hipótesis, incluso puedes crear vida ahora, pero ¿cómo sabes si fue así como surgió, no? O sea, Ya. bien, pero en el fondo, yo creo que, por ejemplo, cuando se descubre la estructura del ADN, pues se demostró que eso era en el fondo físico-química.
Vale. Entonces todas las teorías del élan vital, el vitalismo, pues quedaron completamente desterradas, ¿no? O sea, hoy no sirven para entender eso. Es más una metáfora, quizás poética, pero no tiene valor explicativo. Claro, en el tema de la mente es verdad que yo iba en esta línea y dije, bueno, lo vamos a conseguir. Pero luego es cierto que cuando lo estudias con cierta profundidad te das cuenta es que ahí hay una frontera entre lo objetivo y lo subjetivo, o sea, entre la idea de, claro, meterte en la mente, ¿no? De ponerte en el lugar de algo, Ya. que eso me parece muy complicado. Yo no creo, o sea, porque también hay pesimismos filosóficos. Fíjate que Kant decía, a finales del 18, que la psicología prácticamente nunca se podría convertir en ciencia, ¿no? Porque no se podría hacer una ciencia del, del yo empírico y fíjate tú del yo trascendental, vamos, evidentemente no. Y ahí tienes, de facto, el que tanto crees curioso que Kant que toma la física newtoniana y dice, esto es un hecho, con lo cual esto refuta a Hume porque se puede hacer ciencia. Pero luego tú dices que no se va a poder hacer ciencia de otros temas, ¿no? Que son como Mm. recintos sagrados donde no va a poder penetrar nunca el espíritu científico. No, yo creo que no, yo creo que sí vamos a poder investigar y hoy en día incluso también se han desarrollado sistemas experimentales para intentar estudiar objetivamente la subjetividad. Es verdad que nunca vamos a poder tener, yo creo, una teoría completa de la mente, porque claro, la mente no es algo que solo se pueda explicar por el componente genético y de conectividad, sino que es el proceso también de Claro. interacción con el ambiente. Entonces, ¿cómo vas a poder tú congelar eso y agotarlo? Pero los principios generales yo no veo por qué no vamos a poder entenderlos. Quizás luego, y el diablo ya sé que está en los detalles, pues los detalles ya entra el elemento de la subjetividad de la individualidad. Eh, y sería imposible hacer un mapa a escala 1 a 1, ¿no? Porque tendrías tú que convertirte en ese sujeto para entender cómo ve el mundo ese sujeto, lo cual es Claro. imposible. Pero entender los principios generales yo no veo por qué no. O sea, yo creo que se puede avanzar bastante. Ujú. Hoy sabemos mucho más sobre cómo funciona la percepción. El gran problema es la integración multimodal, ¿no? O sea, cómo las distintas modalidades de estímulo se unifican. Al final la Claro. mente es una capacidad unificadora, ¿no? Claro, claro. Pero yo quizás no sea tan entusiastas como con la inteligencia artificial, ¿no? Antes yo pensaba que sí, que enseguida la íbamos a tener y ahora me estoy volviendo más escéptico. Vale, Pero justamente bueno, ahora los avances son... te iba a comentar esto, es Y decir, en el tema de la mente también, antes era más lo que era el funcionalismo entusiasta, yo computacional, creo a lo que lo mejor. íbamos a hacer más rápido, pero yo creo que va a ser... Podremos entender ciertos principios, pero va a ser mucho más lento. Mm. Pues eso te iba a comentar de como las nuevas disciplinas como Cognitive Science, ¿no? Que justamente es como mezclar la parte de informática, matemáticas, algoritmos y conseguir modelajes eh, centrados en el estudio del cerebro, ¿no? O sea, esta intrusión del mundo de la computación dentro del estudio del cerebro, o sea, al final consideras que es pertinente. Lo digo porque, por ejemplo, Searle es bastante crítico con lo que es la metáfora computacional, ¿no? Entonces me gustaría, no sé si estás un poco familiarizado. Sí, ¿no? Y el argumento de Searle es muy bueno, ¿no? El de la habitación china y todas sus Ujú. derivaciones. La verdad es que es un argumento bastante. Yo creo que los propios investigadores en inteligencia artificial lo valoran, ¿no? Porque es un argumento muy interesante. O sea, la distinción entre procesar información y comprenderla, ¿no? Entre la Claro, sintaxis, por así decir, y la semántica, eso me parece que está ahí. Lo que yo no veo, o sea, es porque tiene que ser una frontera inexorable, ¿no? O sea, al final, eh, ¿es el cerebro un computador? Es que, claro, lo que entendemos por computador tradicionalmente, como máquina de Turing, claro, inputs, reglas de inferencia, outputs, es un modelo muy rígido para lo que sí, es. Pero hoy en día yo creo que la propia informática está evolucionando de tal manera que hoy en día tienes modelos mucho más flexibles. Por ejemplo, todo el tema del aprendizaje, el autoaprendizaje, el aprender a aprender, ¿no? Esa mayor ujú, flexibilidad eh, donde hay una mayor gama de posibilidades, de comportamientos posibles, de outputs. Yo creo que va por ahí, o sea, en cierto sentido sí es un computador, ¿no? Porque también, evidentemente, tú lo que tienes son neuronas con conexiones sinápticas y más, porque tú fíjate todo lo poco que sabemos sobre la célula de glía y eso a lo mejor también tiene su papel, ¿no? Se debe vale. investigar más cosas. No es solo el neurocentrismo, ¿no? No es solo eso. Eso, Pero sí se pueden tratar como unidades de cómputo.
Claro, que disparan unas señales y eso porque no lo puedes procesar computacional puedes usar una analogía computacional. Lo que no es un computador como los que hasta ahora hemos estado usando, ¿no? Es algo mucho más complejo porque está continuamente retroalimentándose con el ambiente. Es vale, vivo. Entonces, ese elemento de vida, lo que dota a la mente de esas características tan absolutamente extraordinarias, yo creo, ¿no? claro, Pero, entonces, solo con la analogía computacional yo creo que no explicas la mente, pero sí necesitas la analogía computacional. claro. O sea, porque al final, evidentemente, es un sistema de procesamiento de información. Ujú. Tú Sí, tienes esa sí. información, eso porque no lo vas a poder con todas las herramientas que tiene ahora la teoría de la información. Fíjate lo que puedes hacer, ¿no? Claro, claro. Lo que sí es, parece Pero solo con eso no puedes. exacto, parece como irreductible, ¿no? El papel de lo orgánico, a lo mejor. Es como, Claro, exacto. Es puede el llegar, sistema, ¿no? es Eso, esa eso. unidad de procesamiento que tienes, o sea, que al final cómo se unifica todo, pero es una unificación, sobre todo por sincronización de áreas, pero que está retroalimentándose continuamente con el ambiente. Entonces, claro, eso es muchísimo más difícil de modelizar, Claro, ¿no? Porque, eh, primero, ¿cómo seleccionas tú la información que te viene del ambiente? Porque evidentemente estamos seleccionando una claro. fracción ínfima de lo Sí, que sí. viene. Y luego, sobre todo, cómo tú te estás reconvirtiendo con cada una de esas interacciones. Entonces, y ahí las teorías de la complejidad, aunque yo soy crítico con ciertas derivaciones filosóficas un poco vagas que ha habido de esas teorías, pero evidentemente también tiene mucho que decir, ¿no? Entonces, teoría de la información, y ahí yo creo que la explicación computacional es, no sé si insuperable, pero es desde luego extraordinaria. Ujú, Teoría de la complejidad y, claro, teoría de la interacción con el ambiente, ¿no? En el fondo, teoría de la organicidad, lo que tú ahora mismo mencionabas. ujú. Y ahí estamos. Yo creo que al final se van a necesitar todas estas herramientas para comprender la mente. Más, imagínate que puede haber principios explicativos que todavía no nos imaginamos y que dices, oye, a lo mejor es que no se nos había ocurrido que para explicar la mente necesitamos este otro principio Sí, que sí, no sí. se nos había, no lo sabemos. O sea, la investigación es también apertura de mente. Tenemos Claro, las evidencias que tenemos y lo que no sabemos, pues también tiene que haber una cierta especulación, claro. explorar posibilidades. Y así ya como pregunta de arriesgarse, em, ¿crees realmente como que entonces un ordenador podría llegar a tener como la conciencia? O en el cerebro como, ¿dónde quedaría, ¿no? La conciencia. ¿Dónde está su santuario? Bueno, esta es la pregunta del millón de dólares, Sí. ¿no? Porque claro, tú fíjate, o sea, no sé si lo que yo crearía es relevante. Yo sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que no me atrevo a decir es cuándo. Yo creo que tardará bastante. Soy Vale. escéptico con la singularidad de si va a venir ya en 2050 Ya, bueno. y no. Antes me lo creía, pero ahora no me lo creo. O sea, honestamente, yo creo que no, que además tienen que ir retrasando a veces las predicciones porque no, Sí, ves que no se cumple. Pero yo creo que sí, o sea, yo creo que ¿por qué no se podría diseñar un sistema dueño de sí mismo? Porque al final la conciencia es como la apropiación de ti mismo, ¿no? O sea, es como tu claro, adueñamiento, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, sé que sé, ¿no? O veo que veo. claro. Es O como sea, que al tú te final adueñas de esto, ti mismo. o sea, este punto, cuando lleguemos a a una respuesta afirmativa o ¿no? De que realmente un ordenador puede llegar a tener como conciencia, de modo que ya podemos llegar a concebirlo como una entidad independiente, automática en sentido Autónoma, verdaderamente autónoma, automovida, sí, ¿no? Que sí, sí. tendría como ese alma aristotélica. En ese momento necesitaríamos toda una reflexión ética al respecto, ¿no? De entonces la agencia de sus acciones, eh, la responsabilidad sobre quién recaería, ¿no? Me parece ahí que... Bueno, por supuesto, esa es una cuestión muy, a mí me parece ahora mismo, de hecho, así como Europa, por ejemplo, ha sido bastante desidiosa, me atrevería a decir, o por lo menos está en un letargo en el desarrollo de inteligencia artificial, casi todo lo están haciendo Estados Unidos y China. Ujú, Sin embargo, en la regulación y en la ética de la inteligencia artificial es curioso porque ahora mismo Europa sí está siendo pionera. O sea, mira, de hecho, la Comisión Europea ha creado un grupo de expertos precisamente para la regulación y la ética de la inteligencia artificial. ¿No? No queremos que los algoritmos que nosotros mismos hemos diseñado al final acaben controlándonos a nosotros e introduciendo una serie de sesgos que
no queremos porque no son humanos, ¿no? Son deshumanizadores. Claro, Entonces, a mí sí me parece que es urgente. Y yo creo que hay la filosofía, o sea, aquí tiene mucho trabajo. O sea, yo siempre digo, hay mucho trabajo, ¿no? Para filosofía. No hay, desde el punto de vista de qué es la mente, teoría de la mente, síntesis de todas estas perspectivas, claro, inteligencia artificial, ahí hay mucho trabajo. Pero luego hay un trabajo también en filosofía más práctica, de ética, que antes quizás pues, se centraba en la bioética, pero que ahora se va a tener que también centrar en toda esta tecnoética eh, y en todo lo que tiene que ver con la ética de la inteligencia artificial. O sea, eso va a claro, tener que entrar y yo creo que ahí la ciencia no tiene respuestas porque no te da una ética, te da los medios, pero luego, claro. claro, los fines es una decisión Sí. nuestra, Carecería ¿no? del scope, ¿no? Que decías un poco, que te ordena. Efectivamente, exacto. La ciencia te descubre principios y luego posibilidades de aplicación, que ahí está también la técnica, ¿no? Y por Ujú, supuesto hay también el sector privado y luego la economía. Pero cómo lo apliquemos, hacia dónde, yo creo que ahí urge una reflexión ética, además desde el punto de vista incluso de la desigualdad, ¿no? O sea, de cómo claro, ciertos países van a acceder y otros no, y dentro de cada país quién va a poder beneficiarse de esto, claro. Sí, sí. quién no, y a quién va a perjudicar y a quién no. Estos son cuestiones que a mí me parece que son urgentes desde el punto de vista. Hace poco me pedían, de hecho, un texto para la revista de la World Academy of Art and Science, antes que mencionabas, Ujú. que era como que dijéramos en un folio cuál era qué consideramos que era un gran desafío y algo que nos preocupaba. Y yo les mandé un texto en inglés sobre, creo que todavía no ha salido publicado, sobre la inteligencia artificial y la ética, que es lo que más me preocupa ahora mismo. Y a raíz de ya, ahora es como un pequeño cambio de tema para finalizar. Em, lo que es el sitio de Dios en tu concepción, en tu cosmovisión, ¿dónde quedaría? Porque he leído en algunos fragmentos de algún libro y en entrevistas también que lo estarías como encontrando a lo mejor en lo que sería la parte más creativa de la conciencia en ese resquicio, ¿no? ¿Cómo lo ves Es actualmente? una pregunta, no, es una pregunta que se me he planteado porque, claro, es un tema al que yo he dedicado bastante tiempo y también estudié haciendo otra teología y también he estudiado otras religiones y otras formas y otras concepciones de Dios y me ha interesado siempre mucho, ¿no? Como también el poder de la imaginación humana, ¿no? Para representarse lo que no conocemos y no sé si vamos a poder conocer nunca, ¿no? Eh, yo ahora me considero agnóstico, ¿no? Con respecto a Ujú, las religiones oficiales, pero sí me interesa mucho desde el punto de vista filosófico e intelectual la idea de Dios, y la veo como idea límite, ¿no? ujú, Como una especie de límite asintótico, ¿no? Al que podría tender justamente esa unificación, sería como el concepto de conceptos, ¿no? Un concepto eh, que sería consistencia absoluta y completitud absoluta, ¿no? Que lo abarcaría todo, pero que no sería vale, contradictorio. Entonces es casi como un límite del pensamiento. Y en el libro este que escribe, el de Dios, Ciencia y Filosofía, justo desarrollo la idea, como esa intuición, desde un punto de vista un poco más filosófico, diciendo justamente eso, ¿no? Como al final Dios es un poco la idea límite en cada etapa de la humanidad, ¿no? O sea, como cuando la humanidad sabía X, pues a Dios lo concebía como X. Cuando la humanidad sabía Y, lo concebía como Y. Y ahora con todo lo que sabemos, aunque no hablemos de Dios como tal, pero al final las fuerzas, las leyes de la naturaleza son el equivalente a Dios en la visión científica del mundo, ¿no? Porque ujú, casi, lo decía incluso Stephen Hawking, ¿no? Como existe la ley de la gravedad, ya tiene que existir el universo. O sea, que la ley de la gravedad para él era prácticamente como un primer motor inmóvil, ¿no? Ya está ahí y se vale, justifica a sí misma y dices, claro, pero dentro de 1000 años, imagínate que la mente humana haya descubierto otro horizonte conceptual mucho más profundo y se reirán un poco de lo que nosotros ahora consideramos como la realidad límite incondicionada. claro, Y entonces yo digo, bueno, el límite asintótico a eso, lo que una mente mucho más desarrollada que la nuestra, y esto lo discutí una vez con un catedrático y decía, bueno, pero no es lo mismo una mente que sepa más, pero sigue teniendo un cerebro de Homo sapiens, ¿no? Igual que ya, nosotros, aunque sepamos más que los egipcios, pero digo, ya, pues imagínate, no solo una mente que sepa más, sino que tenga incluso un cerebro superior y una mente superior, categóricamente superior a la nuestra, como él lo es la nuestra con respecto a la de un Homo erectus, ¿no? O sea, ujú, que hubiera un salto. O sea, no que nosotros sabemos más que los romanos y que los egipcios y entonces ya. concebimos cosas que ellos no concebían, sino incluso una mente superior. Mm.
podría ser una inteligencia artificial, no lo sé, no, lanzo la pregunta, ¿no? Ahí está, ahí está. ¿Cómo concebiría la relación, la realidad absoluta, ¿no? Como la realidad fundamental, que es lo que tradicionalmente se ha llamado Dios? Eso es algo que me fascina y es un ejercicio casi de especulación metafísica, ¿no? Pero Sí, yo creo que es muy interesante porque te permite integrar ideas de muchas disciplinas también. ok. Pues bueno, creo que ya para ahora sí la última pregunta, me gustaría saber un poco como los proyectos en los que estás un poco metido. Has mencionado que ibas a publicar, ¿no? Se publicará dentro de poco otro libro. Un poco, ¿qué podemos esperar de Carlos Blanco dentro del futuro? Bueno, no sé, nunca sabes, ya sabes que... bueno, ahora sí tengo dos que están en imprenta. Hay uno que es este que te decía de conceptología, más de... Bueno, tiene varios textos filosóficos, Ujú. eh, pero el principal es una especie de desarrollo de la idea de integración del conocimiento, pero en diálogo un poco con la matemática, con la teoría de la mente, ¿no? Es Vale. un texto, son como unas 60 páginas aproximadamente, pero luego tengo más textos filosóficos, por ejemplo, tengo uno sobre el determinismo, que es un problema que me interesa muchísimo, Ujú. varias. Lo he titulado Conceptología, ¿no? Va a ser el título. Y luego otro que es muy distinto, pero hablando de... Últimamente también me interesa mucho por cuestiones éticas, que yo inicialmente las soslayé deliberadamente, diciendo, no, yo quiero ir a temas como más fundamentales, Lo ¿no? importante, ¿no? Sí, como la filosofía primera, ¿no? Lo otro, Claro, a ver, primero pero necesitas claro, una al buena final, ontología para luego poder básico, hacer, ¿no? Una filosofía práctica. una buena, totalmente. Ontología, epistemología y ética, al final son Eso, las tres bases, ¿no? de la filosofía. Bueno, lógica, pero la lógica es como condición de posibilidad. el instrumento. Y, y entonces es un ensayo filosófico sobre el concepto de libertad, el Vale. sentido de la libertad, que está ahora mismo en imprenta. Claro, y tiene una parte que es más de filosofía, metafísica, ontología, epistemología, también es un poco en el tema del determinismo neural, luego la libertad en Spinoza y Hegel, que son diálogo fundamentalmente con ellos, y luego Vale. tiene una parte más también de teorías éticas, o sea, mi crítica al formalismo kantiano, mi crítica al utilitarismo, como sistemas éticos, y luego al final justamente la relación entre la idea de libertad y creación, ¿no? Es un poco la, Vale. y la relación entre ética y creatividad, ¿no? O sea, no ética solo como sistema de reglas, sino también como autocreación, que aquí quizás entra un poco más en un elemento existencialista, incluso nietzscheano, eh, Vale. pero es un libro que he disfrutado mucho escribir, fue como una especie de chispa, ¿no? O sea, y casi fue arrollador, ¿no? Porque lo empecé a desarrollar, me vino como muy rápido todas las ideas, pero luego ya me costó más extenderlas y articularlas, ¿no? Me llevó Vale. muy poco tiempo la parte puramente creativa de Vendaval, pero luego el ordenar todo, la creación, ¿no? Pero luego el ordenarlo pues ya me llevó más tiempo. Pero he disfrutado mucho porque me ha permitido integrar áreas de la filosofía, pues la ontología, la filosofía de la ciencia, también la ética, y luego la filosofía más existencial, ¿no? O sea que en eso, pero ya te digo, fue como una especie de vendaval, ¿no? De inspiración, que me vinieron muchas ideas y las puse por escrito, era un borrador de 30 y pico páginas, y luego lo que tuve que hacer es ir extendiéndolo y al final pues eran 200 y pico páginas, ¿no?